Pongo a grabar y compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, el tema es el Antiguo Testamento. La clase esta. Nos queda esta clase y la clase que viene, ¿sí? Y en esta clase van a ver algunos temitas que ya recién estábamos hablando acá con Juan, y sí, hay algunos temas que es necesario tener en claro cómo considerar, ¿sí? Pero bueno, vamos al grano. Por un lado, hay que tener en cuenta que cuando Jesús hablaba del Antiguo Testamento, Jesús o cualquiera de sus discípulos o cualquiera de los... hola Ceci. Cualquiera que en el... Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cualquiera que en el Nuevo Testamento haga referencia al Antiguo Testamento, en ese momento, cuando se escribía el Nuevo Testamento, no estaba conformado el Antiguo. No es que el Antiguo Testamento ya estaba todo armado y bueno, nos quedamos sin escritura hasta el último de los profetas, no sabemos más, los 400 años de silencio profético que se le llama ese periodo en que no hay texto sagrado. Entonces no sabían qué hacer hasta que llegó Jesús y se volvió a escribir la última parte, digamos, de la Biblia. No, no funciona así la cosa. Cuando Jesús caminó por esta tierra, lo único que tenían segurísimo que la Biblia era los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco. ¿Sí? Después vamos a tener una clase, un curso que es exclusivo Pentateuco, eh, que ellos les llaman la Torá, ¿sí? O la ley. Torá quiere decir ley en hebreo. ¿Sí? Acá dice, arranqué con este tema como para tenerlo un poco en claro, ¿no? La ley. El Antiguo Testamento, tal cual lo tenemos nosotros los evangélicos, es lo que los judíos consideran la Biblia hebrea. ¿Sí? La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento de los evangélicos. La Iglesia Católica tiene unos libros extras que los judíos no lo consideran la Biblia de ellos. ¿Sí? Tienen dentro del Antiguo Testamento tienen un libro que se llama Judith, tienen unos libros que se llaman Macabeos, que es re interesante porque es lo que pasa entre el cuento que nos falta. Vieron que falta una parte. Termina el Antiguo Testamento con una situación que están volviendo, reconstruyendo el templo, y de golpe aparece un tal Herodes como rey. Ya aparecen, digamos, todos los judíos que van al templo. Hay un templo construido aparentemente. Bueno, ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? Lo cuenta el libro de Macabeos, además de otros libros históricos, por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, que cuenta bien cómo es la historia. Bueno, por eso lo podemos saber. Pero bueno, ahí en la Biblia católica nos cuenta eso que falta, y hay otros libros como Sabiduría, etc. Pero tal cual lo tenemos nosotros, es lo que considera eh, los hebreos. No es casualidad, sino que justamente lo que se buscó en la época de la Reforma, Lutero, no sé si se acuerdan, lo que se buscó es decir, bueno, saquemos todo lo que sobra, consideremos para nosotros, Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Por eso es que se sacó todo eso. Se tomó la decisión de considerar la Biblia hebrea como Antiguo Testamento. La dividen en tres los judíos. Por un lado, la Torá, los 5 primeros libros, ¿sí? Que es el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, me salté uno. Números. Números. Bien. Eso es la Torá para los judíos. Después, la otra división le llaman Nevijín, que quiere decir profetas, ¿sí? Que están desde profetas, lo que nosotros consideramos profetas, Ageo, ¿vieron los profetas menores? Los profetas que escriben poco, le llaman los profetas menores ellos porque no porque eran de menor calidad, sino porque los textos son más breves, ¿sí? Pero también consideran a Isaías, Ezequiel, Jeremías, Samuel, que son lo que nosotros lo consideramos libros históricos, ellos lo consideran libros proféticos, ¿sí? Samuel, donde cuenta la historia de David, etcétera, son los profetas. Y lo último
Ketubim, que quiere decir escritos. Es decir, el resto sería. Directamente ya ni los consideran. Ahí tenemos salmos, proverbios, cantares, ¿sí? Eso le llaman los escritos. Bien. Estos tres serían la Biblia hebrea, ¿sí? Este conjunto de libros. Como la primera letra de Torá, por eso lo escribí con la terminología hebrea, ¿no? Con el sonido hebreo, en realidad eso no es letra hebrea, pero bueno, así suena. Primero tenemos la T, después la N, después la K, ¿sí? Por eso ellos le llaman Tanakh a la Biblia, o Tanaj, ¿sí? Porque la K puede sonar como, la K de Ketuvim puede sonar como J también. Entonces toman la primer consonante y le agregan una A, Tanakh. La Tanaj, porque ahí recién Juan comentaba de cristianos judaizantes, entre otros términos que utilizan el término Tanaj, y se refieren a toda la Biblia. Por un lado la Torah, que es los 5 primeros libros, pero si dicen la Tanaj o el Tanaj, están hablando de toda la Biblia. Esto es necesario saberlo, ahora les explico por qué. Mateo 5, puse un ejemplo de un montón que hay en toda la Biblia. Dice en Mateo 5, Jesús está hablando, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o los Nevijín. Porque hasta el momento en que Jesús caminaba en la tierra, lo único que tenían como autoritativo era la Torá y el Nevijín. Digamos, estaba incompleta. Pero no incompleta porque no estaba escrito el resto, sino porque no eran. Estaba escrito, obvio, los salmos los escribió David. Estaban escritos con mucha anticipación, pero circulaban, pero no se lo consideraba como autoritativos, en el sentido, no era Biblia, ¿sí? Sino que eran libros, los escritos, los otros. Y Jesús no los cita a los escritos en conjunto. Sí cita algunos salmos, sí cita mmm, algún proverbio, pero no cita en su conjunto porque se estaba formando. La Biblia hebrea se termina de conformar después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué pasa? Destruyen el templo y entonces le pasa lo mismo que le pasó toda la vida, que es decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Y entonces empezaron a guardar los escritos, a reescribirlos, a darle forma y a tenerlos todos en un lugar. Entonces ahí quedó conformada la Biblia hebrea. Con respecto a lo que preguntaba Juan, decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos la ley o no cumplimos? Porque tiene que ver con este pasaje, ¿no? Que dice Mateo 5, yo no vine a anular la ley. Entonces, ¿nosotros seguimos bajo la ley o no seguimos bajo la ley? ¿Ustedes cómo lo piensan, cómo lo explicarían? Ahí en el libro decía que si uno tiene que cumplir la ley de matar un animal hoy por un sacrificio, hoy sería visto mal, o sea, se ve mal eso. Claro. O sea, y también decía que la ley esa era para antes, no para nosotros ahora. Pero sí que tenemos que respetarla, digamos, como que no la dejemos pasar de largo. Bien. Acá el pasaje que dice que él vino a cumplir la ley, el término cumplir quiere decir que le dio cumplimiento final. O sea, en el Señor cumplimos la ley, sería. Él la cumple. Y hace un nuevo pacto. Eso lo vemos mucho en el libro de Hebreos. Se ve mucho cómo dice que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a cualquier animal que se pueda sacrificar, ¿no? Porque se sacrificaban los animales para remisión de los pecados. Entonces, en Hebreo lo dice bien claro, Jesús es el último que se sacrifica y el único que es posible que se remitan los pecados, porque los animales son animales. Digamos, era Y otra una. cosa, perdón, Sí,
que Decime. leí que también me llamó la atención era que decía también que los judíos no comen cerdo porque les parece inmundo, pero en realidad Dios lo hizo así porque los cerdos tienen muchas enfermedades y hasta ese cuidado tenía el Señor con ellos. Exactamente, sí. Sí. Por, Sí, ahí y por eso era el cordero, porque el cordero era el que menos enfermedades tenía y no tenía, producía alergias y tales enfermedades como. Tal cual. Tal cual. Sí, Profe, sí, sí. Sí, decime, Juan. buen dato el del cerdo. Claro. No lo sabía. Este amigo del cual le hablaba hoy tampoco comen cerdo. Y buen dato. Bueno, lo que le quería comentar era con respecto a cuando Jesús comparte la cena con sus discípulos, él dice, no, esta es la sangre, esta es mi sangre, la del nuevo pacto, ¿no? Entonces leía en el libro que pacto es lo que hace un amo con sus siervos, ¿no? Y que eso tiene condiciones y cumplimiento de parte de los siervos. Entonces, como que, claro, ahora entiendo eso de que Cristo cumplió la ley y Él la cumple por nosotros y hay un nuevo pacto, una nueva relación con Jesús a través del sacrificio en la cruz, ¿no? O sea, es lo que Él dice ahí en la cena. Tal Esta es mi cual. sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto. Sí, sí. Se habla siempre por eso. Nosotros utilizamos el término Nuevo Testamento y ya lo tenemos tan arraigado que decimos Nuevo Testamento y pensamos en una colección de libros que tenemos en la Biblia, no la segunda parte, el tomo 2 de la Biblia. Pero el Nuevo Testamento quiere decir nuevo pacto, ¿sí? Nuevo trato, nuevo contrato, diríamos hoy. Nuevo contrato. Tenemos el contrato tal cual lo que dijiste, Juan. El contrato antiguo decía, bueno, habían determinadas, como se solían hacer, un amo hacía un contrato con un siervo diciendo, bueno, yo te protejo, te doy techo, comida, a cambio vos tenés que hacer esto. El contrato que tenía el pueblo de Dios con Dios era, bueno, ustedes tienen que hacer todo esto, la lista interminable, y obvio, el Señor misericordioso nos muestra la salida, esto lo vamos a ver un poco más adelante, el tema del sacrificio, y bueno, ¿cómo hago para limpiarme después de haber pecado? Bueno, tenés una salida, podés hacer un sacrificio, digamos, es la misericordia de Dios, ¿no? Que vemos. Y como dijo Nanu recién, los animales que podían transmitir enfermedades mortales, esos eran animales prohibidos, inmundos. Esos y además los animales que solían utilizarse para rituales a otros dioses. Ese es otro detalle importante, ¿no? Porque había rituales paganos fuera del pacto de Dios y entonces directamente decían, bueno, ustedes no coman esto. Esto es inmundo, no lo coman. ¿Por qué? Porque no, el Señor no quiere que participemos de rituales a otros dioses, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Estamos en la primera placa recién. Bien, tenemos la ley, Torá, esto ya lo dije, profetas, Nebihim. Cuando habla de la ley puede estar haciendo referencia a la Torá, es decir, a los 5 primeros libros, al conjunto, o al conjunto de leyes contenido mayormente en Éxodo y Deuteronomio, que también es el Éxodo, perdón, también es el Pentateuco, también son los 5 primeros libros, pero puede que esté haciendo referencia más exclusivamente a lo legal, a la ley escrita. ¿Las leyes siguen vigentes? Esa es la pregunta. ¿Siguen vigentes las leyes o no? Yo no sé la respuesta. No, yo por lo que interpreto no sigue vigente las leyes, Bien, porque no es nada que ver el primer testamento con lo que pasó después del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Igual es como que en eso me quedé con la parte que leí que dice que no hay que, como que tenemos que seguir
obedeciendo, ¿no? Lo que dice la Biblia, que no sé, en una parte decía ni una tilde, ni una letra, algo así, que no se toque, no se cambie. Claro, Pero yo entiendo que hasta el sacrificio de Jesús fue todo algo muy totalmente opuesto a lo que era en aquellos tiempos con lo que fue después de que él resucitó. tal cual. ¿Ibas a decir algo, Nanu, que te desmuteaste? No, se desmuteó solo, me parece. Bueno, ¿debe acatar un cristiano, si es cristiano, la ley del Antiguo Testamento? Bueno, más o menos lo que está diciendo Ceci, ¿no? No sigue vigente, pero sí tenemos que fue antes. Ah, no, sí, que No siguen vigente, bien, como dijo Nanu. Este, ¿me escuchaste, Fer, o no? Porque voy manejando y se me corta en la ruta. no, llega a tu casa y después comenta todo lo que quieras. Ya llegué, pero, o sea, estoy acá en la puerta, pero dije Dale, dale. algo, pero no sé. Sí, que es más o menos lo que dijiste al principio, que sí, que sigue vigente, no debemos cumplirla, pero tampoco pasarla por alto. Claro. ¿No? Bien. Yo decía, ¿no? Que por el tema de la ley se seguía vigente y me trae a memoria de cuando los chicos quieren hacerse un tatuaje, que muchos les salen de que no, que está prohibido porque lo dice, que no hay que hacer rasguño en la piel, ni por ningún vivo, ni por un muerto, ni por un ídolo. Y muchos dicen, no, pero si ya Jesús la abolió esa ley y todos sienten la libertad de querer tatuarse porque ya el Señor esa ley ya está abolida, digamos, ¿no? He Sí, escuchado muchas veces decir eso. Y a mí me lleva de que es como decía Nanu, que sí, sigue vigente, pero está en uno si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. A ver, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, es como que lo entiendo yo, ¿no? En la actualidad. sí. Está bien, pero dentro del mismo, digamos, espíritu de la ley y en el mismo pasaje dice que también que no hay que mezclar dos tipos de tela en la ropa que usamos, ¿no? Y nosotros Claro, sí. lo hacemos todo el tiempo. Ahora, ¿por qué un tatuaje no y ponerse distinto tipo de tela sí? O sea, elegimos las leyes. ¿Cuál es el criterio para decir si esta ley es Claro, también efectiva? está cuando se le ofrendaba a la diosa Será tortas, que también dice que no se pueden festejar cumpleaños porque las tortas es un significado a una diosa. eh, os- por eso yo digo a veces, ¿cómo hacemos con esos, digamos, cosas actuales, ¿no? Que suceden Claro, ahora, de decir, cómo lo llevamos ahora a la actualidad, a la ley, ahora, a lo que es actual? ¿Y cómo le explicás a la Yo, gente que... Profe, ¿sí? bueno, no, está bien, que hable. No sé quién yo iba a hablar. interpreto que, bueno, que el Antiguo Testamento, sí, la primera parte de la Biblia habla de que por cualquier detalle eras pecador, por muchas cosas antes de, bueno, te decía eso, ¿no? Para no pecar y todas las reglas y las normas que tenía. Y bueno, y después el tema de la segunda parte cuando dice, Jesús amó tanto al mundo que envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Por eso, a eso me refería con el primer comentario, en la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento, las leyes y cómo sería al día de hoy, ¿no? Lo que es la hermenéutica, cómo la aplicaríamos a hoy. Es lo que Sí, yo comprendí, profe. sí. Y en el caso este que menciona Andrea, ¿vos qué opinás, Cecilia, con el tema de los tatuajes? Porque está en la ley. Ahora, ¿obedecemos una ley sí y otra ley no? O sea, ¿cuál es el criterio para obedecer las leyes del Antiguo Testamento? ¿Elegimos las que queremos?
No, en realidad, bueno, también yo siento que es por ahí, por mi opinión personal, es falta de conocimiento. Una opinión personal es yo yo no tengo tatuaje y no dañaría el cuerpo mío porque es como dice la Biblia, ¿no? Que es el templo donde tenemos que conservar. El Entonces templo del yo a mi Espíritu Santo, criterio, sí. Santo. exacto, no hay que dañarlo, o sea, está bien que uno por ahí no sé, cuando uno es chico te hacen un agujerito en la oreja para ponerte un arito, pero eso es algo que no lo fue voluntad nuestra. Yo eso para mí no está bien, para mí no, es Bueno, mi opinión personal. está perfecta. La respuesta es está perfecta, porque vos ya estás citando el Nuevo Testamento. No hay que decir no se pueden tatuar porque en el Antiguo Testamento dice no. La piel es un órgano, estás dañando un órgano de tu cuerpo que te Claro, hizo el Señor, lo estás dañando. No tiene otra posibilidad, no hay otra cuestión. Por una cuestión claro, estética lo estás dañando. Por lo tanto, como la palabra en el Nuevo Testamento dice bien claro que nuestro sí, cuerpo sí, es templo del Espíritu Santo y no tenemos que dañar nuestro cuerpo, está mal. Y entonces ya no citás el Antiguo Testamento. Y o sea, embrollás. no te embrollás exactamente. En un tema que sí, bueno, pero ¿por qué este sí y el otro no? Como decía Andrea, bueno, pero el mismo espíritu nos vamos a dar cuenta por el espíritu. Claro, pero el tema es encontrar, nosotros nos Un regimos. El pasaje bíblico a la actualidad. pasaje bíblico. Ajá. Y entonces, claro, y te estás haciendo daño, te guste o no, sea un daño menor o un daño mayor. Como bien dijiste, Cecilia, se acostumbran las nenas perforarle la oreja cuando son chiquitas. Nosotros cuando nuestra hija era chiquita le perforamos la oreja y lo que comentábamos hace un tiempo con mi esposa es que hicimos mal. O sea, ¿por qué le perforamos la oreja? El nene llora, la nena llora. ¿Y por qué hicimos eso? Y si la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser guardas de nuestros hijos. Porque uno Claro, lo hace culturalmente, exactamente. por cultura, Por ignorancia, tal cual. tradición, no Sí, sé, sí, ya para diferenciar nena varón, no sé por qué uno lo hace. tal cual. Eso es cuando estamos fuera del camino, ¿no? Hemos hecho tantas cosas que decís hoy, ¿por qué Claro, lo hice? claro, esa es la de menos, digamos. Sí, sí, tal cual. Menos mal que Sí, no me aparte, tatué nada. también muchas personas dicen, ay, cuando son bien chiquitas, o sea, antes de sacarla del sanatorio ya le agujerean las orejas porque piensan que como que no sufre, porque, o Claro, sea, buscan un justificativo, ¿no? claro. Pero sí, es una locura. Si lo pensamos fríamente, es una Y, locura. volviendo al tema Sí, de yo quiero dar un pequeño testimonio personal mío, ¿no? Que yo sabía que por lo que decía la palabra de Dios cuando comencé en el camino al Señor, de que no había que tatuarse, decía lo que dice en la palabra, no me acuerdo en qué pasaje está, Levítico, ¿no? ¿20? Puede ser. Bueno, sí, que dice que no harás rasguño en tu cuerpo. Y uno de mis hijos se quería tatuar, y yo le decía, si vos te tatuás, yo te desheredo, no sos más mi hijo. Eh, y, y no, me llevó a la contra y se hizo un re tatuaje en el pecho, todo así, todos los claro, brazos, hasta que entendí de que Dios no miraba lo que Él era por fuera, sino Dios miraba lo que Él era por dentro, porque lo que iba a quedar acá, el cuerpo, el envase, digamos, lo que nos prestó el Señor iba a quedar acá, y lo que al Señor le interesaba, lo que Él llevaba adentro. Y cuando mis otros dos hijos decían, viste, este no tiene que entrar más a tu casa porque no es tu hijo. No importa, le digo, porque Dios lo ama, así como es él, porque Dios no está mirando el dibujito que tiene afuera, Dios está mirando lo que él tiene adentro. Y dijeron, bueno, entonces no podemos tatuar, hagan de su vida lo que quieran, le digo, claro. háganlo, Sí, sí, porque sí. quedan ustedes. No, por Mientras eso. Claro, que, claro, uno cumple como madre, tenés el deber y sentís conociendo la palabra, de orientar a tu hijo, pero eso no tampoco significa que uno le cierre las puertas, no, no, eso ya es la salvación es personal y bueno, él, por ahí claro, también pero hay gente que no conoce tanto la palabra y bueno, interpreta como que no es malo, pero bueno, en realidad uno cumple en decirle y bueno, la última voluntad siempre es así, lamentablemente. Los hijos terminan haciendo lo que quieren. Pero vos sabés que después no lo hicieron más. Cuando yo les expliqué eso, de lo que realmente Dios es como el pasaje de Juan que dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna,
yo se los dije, que Dios es amor y que Dios los amaba así, escrito o no escrito en su piel, le digo, Dios los ama igual. Y es como que dijeron, ah, bueno, no lo vamos a hacer porque Dios nos ama igual, no lo hacemos más. Eh, es como que si vos le das esa palabra, yo primero iba con la ley, no, porque esto dice la Biblia así. Después cuando lo entendí y Dios me lo hizo entender, eh, y yo decía, ah, bueno, está, le voy ahora con este nuevo pasaje. Y cuando yo les dije eso, no lo hicieron más, no se tatuaron más. O sea, Dios se ve que a través de su palabra los habrá convencido. Ellos no van a la iglesia, pero bueno, entienden. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, que se vuelve complejo el tema, no es tan fácil discernir, porque sé que el Espíritu Santo siempre es el que nos guía, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un estudio y, y pienso en esto. La circuncisión es una ley y el diezmo también es una ley, ¿Sí? pero cumplimos el diezmo y no nos circuncidamos. Entonces, ¿cuál sería el parámetro para ver qué cumplimos? ¿Que tiene que estar en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el Espíritu Santo nos guía y que cada uno tiene que ir dando, pero las interpretaciones varían y de ahí hay que hay tantas denominaciones de iglesias, ¿no? Porque Claro, como que cada uno va teniendo su propia interpretación. Y claro. a medida que cada uno interpreta, se abren nuevas iglesias y nuevas denominaciones. Pero ¿cómo hacemos para saber si estamos en el parámetro de la verdad? Bien. ¿No? El Espíritu nos guía, es verdad, pero también tenemos que reconocer que muchas veces nuestra parte humana nos moviliza a tener una interpretación que se amolde un poco a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ahí, entonces Sí, es sí. cuando tenemos que haber una interpretación precisa de qué hacemos ante esta situación. Si ponemos, o sea, si ponemos el diezmo, entonces también nos tendríamos que circuncidar los hombres, porque también es una ley. Entonces, lo que dijo la hermana ahí recién, que citó el pasaje del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, me trajo como una luz y dije, pará, si entonces lo que está en el Antiguo se repite en el Nuevo, quiere decir que tenemos que guiarnos por el Nuevo Pacto. Eso es lo que quiero decir, no sé si se Sí, entendió. es que es así. De eso viene la clase esta, tal cual. Es así, es así. El ejemplo que pone acá el autor es, teníamos un contrato, vamos a suponer, ¿no? Un contrato laboral, creo que habla él, y reformulan el contrato. Y dice, bueno, ahora ¿por qué contrato te guías? Y no por el reformulado, no me guío por el contrato viejo. Es un ejemplo, por ejemplo, es la Constitución, ¿no? Antes del 53 las mujeres no podían votar, después sí. ¿Por qué ley nos regimos? Y por la que sí, por la última, no por la anterior. En ese sentido, nosotros lo vemos claro en un sentido legal. Eh, Esto es más o menos lo mismo. Hay algunos criterios, no es tan simple porque no es tan clara todo, eh, pero de esto viene la clase. Ahí vamos a ir avanzando y sí vamos a tener algunas pautas a tener en cuenta para ver qué cosa consideramos. ¿Cómo debemos leer el Antiguo Testamento? Sería la clase. ¿Sí? Porque es palabra de Dios. Esa es otra. Bueno, vamos. ¿Cómo se puede hacer la hermenéutica? Esa es la pregunta bien. 6 guías para la lectura de la ley. Y ya cuando te ponen un número 6 guía, listo, parece simple, ¿no? Pero es para tener en cuenta. La ley del Antiguo Testamento es un pacto. 2. El Antiguo Testamento no es nuestro testamento. Es decir, el contrato ese no es nuestro contrato. El testamento no es nuestro testamento, a menos que una ley del Antiguo Testamento sea reafirmada o reforzada en el Nuevo Testamento, no nos obliga directamente a nosotros como pueblo de Dios. Lo que estabas diciendo recién, Juan. No nos obliga directamente. Algunas estipulaciones del Antiguo Pacto no han sido perdón, algunas estipulaciones, sí, del Antiguo Pacto no han sido renovadas en el Nuevo Pacto.
Em, Dentro del Antiguo Testamento, ahora va a avanzar un poquito más con respecto a eso, ¿eh? Estamos recién creo que en el punto 3 y menciona todo. Dentro del Antiguo Testamento tenemos leyes civiles y leyes rituales, ¿sí? Leyes civiles especifican los delitos mayores y menores por los cuales alguien podía ser arrestado y juzgado en el antiguo Israel. Nosotros entendemos que, como estamos diciendo recién, ¿no? Que bueno, que si una mujer se encuentra en adulterio, no debemos apedrearla, porque no es nuestra ley. Nuestra ley es la Constitución Argentina, el Código Penal, etcétera. No es nuestra ley en el sentido civil, ¿sí? Y en el sentido ritual pasa lo mismo. Le decían al pueblo de Israel cómo realizar la adoración, detallaban todo, desde el diseño de los utensilios de adoración hasta las responsabilidades de los sacerdotes, las clases de animales que deben sacrificar y el método para sacrificar y el método para el sacrificio. Hebreos 9:22 dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar los pecados, para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Acá vemos que el Nuevo Testamento reformula el Antiguo, ¿sí? Lo que dice es, bueno, estaba bien el Antiguo Testamento, que sin sangre no hay remisión de pecado, ¿sí? En el Antiguo Testamento no tenían a Cristo. Ahora pasó algo. Ahora Dios hizo hombre y se sacrificó. Por lo tanto, hay una modificación en la ley, ¿sí? Eso no es abolir la ley. Eso es simplemente ver la actualización de decir, bueno, ahora pasó esto. No lo podemos pasar por alto. Y entonces el espíritu de la ley sigue intacto, que es decir, bueno, como pecamos merecemos la muerte, por lo tanto alguien tiene que morir por nosotros. La sangre se refiere a eso, ¿no? Bueno, ¿quién muere? Bueno, entonces se sacrificaba un animal. Bueno, no, murió Cristo, ya está. 4, recién vimos los tres primeros, ¿cómo es que había dicho? Se me lo olvidé. Guías, 6 guías. Vimos 3, la número 4. Parte del antiguo pacto es renovada en el nuevo. ¿A qué parte nos referimos? Algunos aspectos de la ley ética del Antiguo Testamento se restablecen en el Nuevo Testamento como aplicable a los cristianos. Esto también lo recontra tenemos. Son las que sirven para apoyar las dos leyes fundamentales del nuevo pacto. ¿Cuáles son las dos leyes fundamentales? Jesús dijo, toda la ley se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios ¿Sí? y al tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Todo se resume en eso. Entonces, esa guía, eso lo dijo Jesús, esa guía la tenemos que recontra tener en mente. Decir, bueno, esto que me explica, que me enseña el Antiguo Testamento, ¿tiene que ver con amar a Dios o amar al prójimo? Eso es un norte que tenemos que tener en cuenta al leer siempre el Antiguo Pacto. Ponele, lo que decía Andrea, esto del error que ella cometió, ella lo dijo como error, ¿no? De decirle a los hijos, si vos te tatuaste, desheredo, qué sé yo. ¿A dónde está el error? Que no estás amando al prójimo, que en este caso es los hijos, sino lo que está haciendo es ver el pecado en el otro sin ver el pecado de uno. Y la ley no es, o sea, mejor dicho, la Biblia no es para que veamos el pecado del otro, es para que veamos nosotros nuestros pecados. Obvio que podemos aconsejar a alguien, decirle, mira, si te pregunta, decirle, mira, la Biblia dice esto, dice lo otro, pero siempre desde el consejo, nunca desde me subo acá arriba y te miro desde arriba y te digo qué es lo que estás haciendo mal, este hace mal, hace mal el otro, hace mal el otro. No es para eso la Biblia. ¿Sí? Digamos, ahí está el error, porque eso es lo mismo con el tema de los tatuajes. Sí, estás dañando el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora yo, Fernando, no le puedo decir nada a alguien que se tatúa, porque yo tengo como 20 kilos de más, me gusta comer y tengo un sedentarismo, y bueno, estoy dañando mi cuerpo, igual que el que se tatúa. Entonces,
el no dañar el cuerpo, tengo que ver en qué me involucra a mí, qué es lo que tengo que hacer conmigo, no qué es lo que tiene que hacer el otro. Es re fácil ver qué es lo que tiene que hacer el otro. Mateo 22:40. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Está citando Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Levítico 19:18. Así Jesús extrae las leyes del Antiguo Testamento y les da una nueva aplicación. Ustedes han oído que se dijo. Esto tiene que ver con que dice algunos aspectos de la ley ética del Antiguo Testamento se restablecen en el Nuevo como aplicables a los cristianos. Tiene que ver con estos pasajes que dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto a juicio de tribunal, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Lo que hace Jesús es subir la vara. ¿Sí? No mates, está citando los 10 mandamientos. Y él dice, bueno, está bien, no mates, obvio. Pero vamos un poquito más para atrás. ¿Por qué llegaste a matar? Bueno, porque te enojaste. Vamos siempre un poquito más para atrás. ¿Qué pasó? Se insultaron. ¿Qué pasó? Vamos más para atrás. No vayamos directamente al síntoma, sino al problema. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Lo mismo. Dice, bueno, ¿cómo llegaste al adulterio? Bueno, primero la miraste, o lo miraste. Es el primer paso. Entonces, Jesús lo que hace es subir la vara. Es decir, bueno, no es solamente eso, vamos un poquito más para atrás. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ahí lo mismo. Lo que está diciendo es, bueno, se dijo que si te divorcias, dale carta de divorcio o de repudio. ¿Sí? La mujer siempre era así, ¿no? El esposo le daba la carta de repudio a la mujer y no al revés. Es decir, tenía más libertad, entre comillas, pero la esposa quedaba totalmente desamparada, ¿no? Por la situación social. Entonces acá lo que Jesús está haciendo es decir, bueno, pará. Vamos a cuidar la situación de la mujer. No podés darle una carta de divorcio. No. A no ser que sea por infidelidad, digamos, te tiene una excepción, pero si no, no, porque si no. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes juramento, sino que cumple con tus promesas al Señor. Pero yo le digo directamente, ni juren, muchachos. ¿Sí? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esa se llama la ley del talión. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada a la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. En este pasaje se ve muy claro cuál es la bondad creciente del Señor. El ojo por ojo, diente por diente, estaba bien cuando se postuló. Cuando el Señor da la ley y dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, buey por buey, creo que menciona varias cosas. ¿Por qué hace eso? Porque lo que se solía hacer era, me sacas un ojo, te saco la vida y te mato a tu hija. Me robas un caballo, te prendo fuego todos tus caballos, con todo tu ganado, con todo. ¿Sí? Es decir, vos me hiciste A, yo te hago A y B. El famoso a loco, loco y medio es eso. Entonces, la ley del talión lo que dice, no, pará, seamos justos. Si te saco un ojo, por ojo nada más, ¿eh? Te saco un diente, bueno, un diente. No le podés romper la cara. Lo que buscó la ley esa es equidad. Es decir, no te pase de la raya, porque si no, empieza la violencia en una especie de círculo ascendente. Vos me lastimaste a un hijo, yo te mato un hijo tuyo, entonces vos vas a venir y me vas a matar a 3 hijos míos, entonces yo te voy a prender fuego a tu casa con todos tus hijos, con todo. ¿Sí?
es como que es ascendente y no termina más, entonces lo que hace esta ley es poner un freno. Decir, bueno, ojo por ojo, diente por diente, buey por buey, etc. ¿Sí? Y ahora Jesús, una vez que ya eso está bien establecido, dice, bueno, ahora vamos un poquito más. Ya que llegamos acá, hagamos un poquito más. Yo le digo directamente, no resistan al que es malo. Si alguien te hace un daño, no le hagas nada. Ni siquiera el ojo por ojo. Sube un poco la vara, que es lo que suele hacer siempre con nosotros el Señor. Cuando nos da un desafío, lo hacemos, cambiamos un cambio interno que hay que hacer. Una vez que estamos, que llegamos, dice, listo, vamos por otro. Siempre es así, ¿no? Y acá lo vemos, pero perfectamente como la misericordia de Dios va en aumento, ¿no? Porque acá lo que vemos es misericordia, no hay exigencia. Y de la misma manera que la revelación de Dios es también ascendente, ¿sí? Cuando se revela a los profetas del Antiguo Testamento, les va revelando conforme a su visión. Por eso después muchos no entendían que Jesús era el Mesías. Porque te va revelando conforme a lo que puedas entender. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo le digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Lo mismo, sube la vara. 5. Dice, toda la ley del Antiguo Testamento todavía es palabra de Dios para nosotros, aunque ya no sea mandato de Dios. Esta diferencia hay que tenerla muy en claro. Es palabra de Dios para nosotros, pero no es mandato de Dios para nosotros, el Antiguo Testamento. Un ejemplo. Ahí dice Jesús. Vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís y vais. Esto es el pasaje del contexto, es que Juan el Bautista le manda a preguntar si Jesús era el que estaban esperando o si hay que esperar otro. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vayan y díganle a Juan las cosas que ven, que los sordos oyen, los paralíticos caminan, le da todo. Háganle saber a Juan eso. Bien, esta orden que da Jesús es una orden para los discípulos de Jesús en ese momento. Nosotros como cristianos no tenemos que decirle nada a Juan porque Juan ya se murió. Eso es bien claro, ¿no? O como dice cuando va a entrar en la entrada triunfal, que le dice a los discípulos, va a haber una burra, desaten la burra, tráigamela, porque voy a hacer la entrada, qué sé yo, si pregunta el dueño quién es, qué sé yo, bueno, díganle que el Señor manda. Bueno, esa orden no es para nosotros, era para esas personas de ahí en ese momento. A nosotros el Señor no nos manda que desatemos un burro, una burra, un asno. ¿Sí? Es un mandato para una persona y es palabra de Dios para nosotros. Eso lo entendemos claro, que no es un mandato de Dios para nosotros. El Antiguo Testamento, dice acá el autor, lo tenemos que tomar así. Es un mandato para un pueblo que no somos nosotros, pero es palabra de Dios para nosotros. Solamente lo que haya sido renovado, esto con respecto a lo que preguntaba hoy Juan, solamente lo que haya sido renovado explícitamente en la ley del Antiguo Testamento puede considerarse como parte de la ley de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Solamente lo que ha sido renovado. Y no otra cosa. Por eso con respecto al diezmo, habría que ver bien el tema del Nuevo Testamento, qué es lo que dice, ¿no? Eso al respecto de eso. Ahora, el diezmo es una forma que encontró la Iglesia Evangélica de conseguir sustento, de poder sostenerse, porque no recibe aportes de ningún otro lado. La Iglesia Católica no pide diezmo porque en realidad recibe del Estado el diezmo. Es decir, todos diezmamos para la Iglesia Católica con los impuestos. ¿Sí? Es decir que es una forma que se encontró práctica, bíblica, ¿no? Porque, che, pero la Biblia dice acá esto, bueno, lo podemos hacer así, no está mal. Ahora, si alguien te dice, te vas a ir al infierno
porque no diezmás, y está totalmente fuera de lugar, porque para nada la Biblia nos enseña eso. ¿Sí? Hay un pasaje que dice que malditos son con maldición porque me habéis robado. Ese texto se cita mucho, que es de Malaquías. ¿En qué los robé? En los diezmos y en las ofrendas, qué sé yo, etcétera. Está bien, pero el Nuevo Testamento dice que no, ninguna maldición cae sobre los hijos de Dios, porque Cristo se hizo maldito por nosotros. Es decir, que no podemos decir, tenés una maldición porque no diezmás, porque Cristo se hizo maldito por nosotros. No va por ahí la cosa. A mí me parece bien el tema del diezmo, porque ¿de qué forma vamos a hacer evangelismo? ¿Vamos a llegar a las naciones? ¿De qué forma? Y si ponemos entre todos, y el diezmo me parece una forma saludable de ofrendar. ¿Sí? Y me parece, lo saludable siempre es este, solicitar el diezmo o hablar del diezmo en ese sentido. Decir, bueno, es una forma bien práctica, bíblica, y listo. Ahora, si yo arranco diciendo que te vas a maldecir o vas a estar bajo maldición por no diezmar, me planté en el Antiguo Testamento y me quedé ahí. Me olvidé qué es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Sí? Entonces, nada, hay que tener un cierto equilibrio en ese tema. Bien, dice, solamente lo explícitamente renovado, lo que sería la nueva ley de Cristo, los 10 mandamientos, sí nos atañe a todos nosotros. Levítico 19, Eso te iba 18. a preguntar, Sí, Fer, porque me quedé pensando en el punto 5, donde decía que toda la ley del Antiguo Testamento todavía es palabra de Dios para nosotros, aunque ya no sea mandato. Yo te iba a preguntar, y se me vino, y los 10 mandamientos, decía, claro. Lo que pasa es que los 10 eh, mandamientos no están en una lista en el Nuevo Testamento, pero sí está claro, por eso a eso implícito iba, que en no están en todo. una lista. Sí, implícito en todo. Eh, Inclusive el tema de guardar el Shabbat, que recién mencionaba Juan, que sería guardar el sábado. Bueno, hay un tema con ese que es según la forma que lo interpretes. Porque sábado, Shabbat, en hebreo, quiere decir descanso. No quiere decir un día de la semana. Quiere decir guardarás el descanso. Entonces vos lo podés interpretar como el día sábado no vas a hacer nada, o lo podés tomar como tenés que descansar. Técnicamente quiere decir las dos cosas. No es que quiere decir una o la otra. Quiere decir las dos cosas. Eh, y tiene mucho que ver con ¿vieron que a veces nos embalamos en algunas cuestiones y no descansamos, inclusive por cosas de Cristo? Servir, servir, servir y no descansar, no dormir, no tener fin de semana, no paras nunca. Bueno, eso es un poco de soberbia, de decir me creo Dios. A nosotros Claro. el Señor nos manda que descansemos. ¿Sí? Irnos de vacaciones, no que vivamos descansando, no haraganería. El sábado decir, bueno, de los 7, uno descansá. Uno. No importa que sea justo el sábado, pero sí tomarse un día de descanso. Hay muchos pastores que viven del pastorado, es decir, que no tienen un trabajo secular, y que se toman un día en la semana. El fin de semana les resulta imposible porque es cuando todas las tareas de la iglesia se hacen el fin de semana, pero dicen, hay un pastor, amigo, que vivía, amigo mío, que vive del pastorado, y dice, bueno, yo me tomo los viernes, no hago nada, descanso, estoy con mi familia, no con nada, en el sentido, estoy con mi familia, comparto un momento, bajo un poco la intensidad de la semana, y después sigo. Un día. No, Bien, Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son los dos pasajes que cita o reversiona Jesús, ¿no? Es decir, que en estas tres cositas es donde bueno, sí, por ahí tenemos que caminar. Los 10 mandamientos, digo, del Antiguo Testamento, que podemos entender que sea un mandato. Los 10 mandamientos, amar al prójimo, amar a Dios. Hay una nueva, digamos, una nueva revelación, vamos a decirlo, que
dice amar a tu prójimo como a ti mismo, tiene que ver con la falta de autoestima, etcétera. Pusieron muchos predicadores la lupa en eso, ¿no? Es decir, a tu prójimo como a ti mismo, porque el texto cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, da por sentado que nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, porque se podría interpretar como que si yo me odio a mí, puedo odiar a mi prójimo, porque dice lo tengo que amar como me amo a mí, si yo me odio, pero no sería la idea, ¿no? Sino amarnos a nosotros mismos y de la misma manera amar al prójimo. El papel de la ley de Israel en la Biblia. La ley misma no nos salvaba. Dios fue quien salvó a Israel. La ley solamente representaba las condiciones del convenio de lealtad que Israel tenía con Dios. Lo que decíamos hoy. Un señor con su siervo tenía un trato que el siervo hacía tal función y el señor le daba abrigo, es decir, un techo, comida y además protección. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. No es que haciendo esas cosas, cumpliendo toda la ley, te vas a autosalvar. No, no, no. Esa es tu parte del trato. La parte de salvarte la hace Dios. Eso en el Antiguo Testamento se considera así. El único que te puede salvar es Dios. Vos haces tu parte y Dios va a hacer la suya. Leyes apodícticas. Esto acá, el nombre es un poquito medio rebuscado, pero es simple de entender. Cuando sigues las mies de la tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Esto está citando Levítico 19. Ni espigarás tu tierra segada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios, no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno contra el otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. A lo que se refiere con este tipo de leyes es que son leyes de ejemplo, porque acá lo que menciona Gordon Fee, que es el autor, lo que dice, bueno, pero entonces yo me puedo burlar, creo que dice, de una persona con retraso mental. Porque acá dice que del sordo y del ciego no puedo, ¿sí? Pero de un paralítico me puedo burlar tranquilamente, porque acá no lo dice. Este tipo de leyes apodícticas son leyes, bueno, que se entienda el resto. Te pone un ejemplo para que entiendas el resto, ¿sí? No llegarás hasta el último rincón de la tierra, se refiere a que deja algo para los pobres, que iban a los campos a ver si quedó algo. Eso es lo que hacían, no tenían tierras, no tenían un trabajo, eso eran pobres en serio. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, iban después de que segaban un terreno a ver si quedaba algo, y la ley decía, bueno, deja algo, que haya algo, que no vayan a buscar y que no haya nada. ¿Sí? Vemos la misericordia de Dios, es una ley general. No sé, a nosotros nos diría, no sé, deja un, un rollito de plata para que te viene a limpiar el vidrio en el auto, no sé, algo así. Tené preparado algo, te van a venir a pedir. No sé si está bien el ejemplo, porque por ahí otro vecino no está bien dar, no sé, bueno. Acá lo que dice es, en líneas generales, busca la forma que si hay un necesitado buscando algo que se te cae, que se te caiga algo. No que te lleve todo, no deje ni lo último. Leyes paradigmáticas sería eso. Pone una norma como ejemplo, es lo que estaba diciendo recién, ¿no? En vez de mencionar todas las circunstancias posibles. La declaración de la ley era una guía digna de confianza con aplicación general. No es una descripción técnica de todas las circunstancias que se pudiera imaginar, como se entiende la ley hoy. Si hoy legalmente yo encuentro un hueco y digo, bueno, esto la ley no lo dice, nadie me puede juzgar porque la ley no lo dice. Si no está bien escrito, ya está. Nosotros no tendremos que leer así la Biblia, ¿no? Sino que, bueno, entendemos la circunstancia y caminamos en relación a esa.
leyes casuísticas. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo lo despedirás libre. Y cuando lo despidas libres, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello que Jehová te hubiera bendecido, y te acordarás que fuiste siervo en tierra de Egipto. Esta ley en esa época era inexplicable. Dice, bueno, después que termina el sexto año, te trabaja, y después ya déjalo irse. Y que no se vaya solo, dale cosas. Dice que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijera, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y odarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Desde la visión que tenemos hoy, es horrible eso. Dices, si en ese momento quieres seguir con vos, ya está, pum, perforarle la oreja, es decir, hacerle una marca para siempre y ya está. Pero si lo vemos desde el punto de vista en el momento en que se escribió, es la misericordia de Dios, lo novedoso de que puede trabajar 6 años un esclavo y después quedar libre, no es para siempre esclavo, y el cuidado que tiene Dios por el esclavo, que tanto es así que si quiere quedarse, bueno, que se quede. Le da esa posibilidad. Si quiere quedarse, quiere decir, se lleva tan bien con vos que quiere quedarse, bueno, que se quede para siempre. Entonces ahí sí le hace la marca, que decir, el contrato, le dice, no hasta fin de año, sino hasta que la muerte los separe. Profe, eso es lo que se consideraba los primeros 7 años que era esclavo por deuda, ¿Sí? y después cuando ya saldó su deuda, pero decidía quedarse con el amo, esclavo por amor. ¿No? Leí algo de eso, había leído. Claro, Eh, claro. Sí, sí, seguían con el mismo, o sea, por amor, pero obvio que era por techo, comida, protección. ya, El trato seguía igual, pero claro, era una elección. No era que ya no tenía cómo solucionar, porque encima es por elección, porque lo abastecerás libremente de tus ovejas, o sea, se va a ir con cosas, ¿sí? Después hay una letra chica que también para nosotros, desde nuestro punto de vista, es inaceptable, porque dice eh, que si este esclavo se casó con otra esclava tuya, la esclava se queda y él se va. Y si tiene hijos, los hijos se quedan y él se va. Entonces nosotros lo vemos acá y decimos, no, pero es imposible, pues yo no me voy, me voy a quedar esclavo para siempre. Pero bueno, esto viéndolo desde acá. Como dijimos recién, la misericordia de Dios es de forma creciente, y para ese momento eso era muchísimo. ¿Sí? Después siguió creciendo, bueno, y obvio que hasta que el Señor dijo que para él no hay ni libres ni esclavos, ¿no? Bueno, dice, los elementos de una ley como esta son condicionales, por eso se llama casuística. Es decir, si pasa esto, hay que hacer esto, y si pasa lo otro, hay que hacer lo otro. Por eso es ley casuística, porque tiene una condición. ¿Sí? Si quiere irse, bueno, dale cosas. Si quiere quedarse, bueno, acepta lo otro. No es que tiene que hacer algo sí o sí, sino que depende de la circunstancia. Algunas observaciones. La libertad de los esclavos después de 6 años de servicio ponía una gran limitación a la práctica de la esclavitud para que no se abusara de ella, ¿no? Aprendemos que Dios ama a los esclavos, su amor se manifiesta en las garantías que le dio en su ley. Aprendemos que la esclavitud se podía practicar de modo tan benigno que los esclavos podían estar mejor en la esclavitud que libres. El amo no tenía propiedad real del esclavo en todo sentido. Dios era el dueño y amo del esclavo. Esto es clarísimo, porque el amo no podía hacer lo que se le daba la gana, sino que tenía que cumplir ciertas leyes y dependía de la ley de Dios, ¿no? Estas 4 observaciones son lecciones valiosas para nosotros. No importa que la ley de Deuteronomio 15, 12 al 17 no sean mandatos directos para nosotros o acerca de nosotros. Lo que importa es cuánto podemos aprender de esta ley acerca de Dios. Esto es clarísimo.
Lo que dice es, bueno, estas leyes no son para nosotros para que las apliquemos. No es que nosotros podemos tener un esclavo y si después de 6 años le perforamos la oreja. No, no, no. No es para nosotros, pero sí podemos ver algo de Dios. Entendemos algo de Dios que no lo entenderíamos si no tuviéramos este pasaje. ¿Sí? Que es la misericordia de Dios que tiene por los últimos en el escalafón humano. ¿Sí? Hoy no tenemos esclavos, pero sí hay escalafones. ¿Sí? Y bueno, vemos cómo el Señor tiene cuidado de todos. O sea, entendemos algo de Dios. Esta ley entonces nos provee una parte importante del fondo para la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la redención. Una imagen más clara de la esclavitud del Antiguo Testamento, muy diferente de la que usualmente solemos pensar de la esclavitud. ¿Sí? Nosotros, nuestro parámetro de los esclavos tiene que ver con el tráfico de esclavos que hubo entre el siglo XVII, XVIII y XIX, toda la trata de personas que las arrancaban de África, las traían para América y después, bueno, estuvieron sujetos a esclavitud muchísimos años, con de los peores maltratos y vejámenes que se les pudo hacer a estas personas. No era el caso de aquella sociedad, ¿sí? Era la esclavitud, era la forma de empleo, era una de las formas de empleo más básicas, digamos, que había. Una perspectiva del amor de Dios que no podríamos haber tenido de otra manera. Este pasaje legal, en otras palabras, sigue siendo la preciosa palabra de Dios para nosotros, aunque es obvio, no es un mandato de Dios para nosotros. Si es palabra de Dios, conocemos algo de Dios, pero no es un mandato para nosotros. Bueno, otros códigos legales de la antigüedad. Los otros códigos legales son re importantes para ver cuál es la diferencia con lo que a nosotros por ahí nos parece re antiguo, pero en realidad era muy progresista. Los israelitas no fueron el primer pueblo que tuvo leyes, otros códigos legales de naciones antiguas han sobrevivido y son de épocas aún anteriores a la entrega de la ley de Israel por medio de Moisés. Leyes de Esnunna, es la más antigua que hay, del 1800 a.C. Acá se cita una parte de la ley esta. Dice, si un hombre libre no tiene reclamación contra otro, pero captura a la esclava de otro hombre libre, no tiene reclamación se refiere a que no tiene nada que reclamarle, ¿sí? Pero captura a la esclava de otro hombre libre, detiene a la capturada en su casa y le causa la muerte, él debe dar 2 esclavas al dueño de la esclava como compensación. Si no tiene reclamación contra una persona de clase alta, pero captura a la esposa o al hijo y les causa la muerte, es crimen capital, el que los capturó debe morir. Fíjense acá la diferencia que hay entre libre y esclavo. Si matás a una esclava de otro, te está diciendo que vos no tenés nada que el otro no tiene nada contra vos, y vos mataste a la esclava, bueno, le tenés que dar 2 esclavas para compensarla. Pero si matás a la mujer o al hijo, hay que matar a esa persona. Un destrato por los esclavos, decir, bueno, una esclava vale 2 esclavas, pero la pena de muerte para el que mate a una persona libre. Y por otro lado, no las consideran personas, sino elementos de transacción. Bueno, te mató una esclava, dale 2 esclavas. Y no considera preciosa para nada la vida de la esclava que murió, ni tampoco la vida de las otras 2 esclavas, que se tienen que dar como forma de pago. El código Hammurabi también es muy famoso porque está muy, muy entero, 1726 a.C. Si un hombre noble, libre, golpea a la hija de otro noble, libre y la hace abortar, él debe pagar 10 ciclos de plata por el feto de ella. Si esa mujer muere, se debe matar a la hija de él. Falta de trato por las mujeres, ¿no? Es un costo, digamos, lo que vale es a nivel comercial la mujer. Si de un golpe violento hace abortar a la hija de un plebeyo, debe pagar 5 ciclos de plata. ¿Sí? Si esa mujer muere, debe pagar media mina de plata. Si golpea a una esclava que pertenece a un noble y la hace abortar, debe pagar 2 ciclos de plata.
Si esa esclava muere, él debe pagar la tercera parte de una mina de plata. Acá lo que vemos es que si aborta la hija de un plebeyo son 5 ciclos de plata, pero si es de una esclava son 2 ciclos. Vale menos una esclava que una libre. Ley del Antiguo Testamento como beneficio hecho a Israel. Leyes sobre los alimentos, esto es lo que hoy Nanu mencionaba. Ejemplo, el cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante, este animal será impuro para ustedes. Ahí está diciendo en Levítico que no hay que comer cerdos. La vasta mayoría de los alimentos prohibidos son los que, uno, posiblemente sean vehículos de enfermedad en clima árido del desierto del Sinaí y la tierra de Canaán, o dos, su producción no es económica para la región, o tres, eran alimentos preferidos para sacrificios religiosos por grupos cuyas prácticas los israelitas no debían imitar. ¿Sí? Estas son las tres posibilidades, mejor dicho, en una de estas tres categorías caen todos los prohibidos. Si no es que te causó una enfermedad, es que era extremadamente caro, no servía para la producción en esa región, no era bueno el lugar para que te vaya bien con ese tipo de ganado, o eran animales utilizados para el sacrificio para otros ídolos. Por lo tanto, ninguno de esos se podía comer. ¿Sí? No por capricho. Leyes sobre el derramamiento de sangre, Éxodo 29, dice: arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y allí en presencia del Señor sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Esto también lo hablamos al principio. El pecado merece castigo, y Dios le reveló a su pueblo a través de la ley que quien peca contra él no merece vivir. Sin embargo, también dispuso que hubiera medios para que el pecador pudiera escapar de la muerte. Se podía derramar la sangre de un sustituto. Lo mismo, no es que el que peca hay que matarlo, o el que peca debe morir, sino que, bueno, tenés una chance. Podés conseguir un animal y hacer este tipo de sacrificios, que para nuestra visión es una locura. Sin embargo, acá vemos la misericordia de Dios, donde ve la posibilidad de subsanar el error que una persona hubiera cometido. Prohibiciones extrañas: no comerás el cabrito en la leche de su madre, ¿sí? Es decir, hervir carne en leche es pecado, ¿no? Para la ley del Antiguo Testamento. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilo. Un poco lo que vimos hoy, ¿no? La respuesta es que esta y otras prohibiciones impedían que los israelitas tomaran parte en los cultos de fertilidad de los cananeos. Estos creían en la llamada magia por simpatía, basada en la idea que los actos simbólicos influían en los dioses y en la naturaleza. Pensaban que si hervían un cabrito en la leche de su madre, de esa manera asegurarían por arte de magia la continua fertilidad del rebaño. Un poco lo que vimos antes. Y bueno, no hagas esto, porque esto hacen los pueblos ajenos al pueblo de Dios con una intención mágica. La mezcla de especies de animales, de semillas y de hilos se creían que cascaba o producía fruto, es decir, abundancia agrícola para el fruto. Esta mezcla, de una forma mágica, lo que lograban era más, lo que suponían es que iba a lograr una mejor cosecha. Dios no bendeciría a su pueblo si practicaba todas estas tonterías, dice acá el autor. Es decir, que lo mismo, tiene un motivo. A nosotros nos parece totalmente locas, pero tiene un motivo. Nosotros, al conocer el motivo, le podemos dar una aplicación en la actualidad, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios no quiere? Bueno, no es que no quiere que mezclemos semillas de distinta especie o ropas de distintas texturas, sino que lo que Dios quiere es que no participemos de las creencias de pensamiento mágico que circulan en nuestro entorno. ¿Sí? Y eso sigue siendo igual. Pasa que en nuestro entorno cambió y el pensamiento mágico de nuestro entorno es otro ahora. No es que no existe.
Leyes que traen bendiciones a los que las obedecen. Es lo mismo, lo anterior es lo mismo que si dijeran, no, pondrás una cinta métrica en el estómago de otra persona y medirás el empacho con esto. Te describe lo que es medir el empacho, ¿no? La cinta métrica ponés, qué sé yo, y te dice, no tenés que hacer eso. Si una persona lo lee, dice, no tengo que medir el empacho. Porque entendemos que esos son rituales. Ahora, si lo lee una persona que no entiende que eso es un ritual, no entiende nada. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de Profe, aquel año, ¿sí? hay algo que por ahí está como muy, eh, que es muy de moda, que es el Reiki y Sí, el yoga también, y sí, pilates también mezclado con un poquito. Todo eso está muy mezclado con la metafísica y por ahí se interpreta que es algo inocente, pero tiene toda una repercusión con esto que estaba hablando recién. O excelente sea, aplicación, sí. No se me había ocurrido. Claro, te dice, no, no te pongas en la posición de loto, creo que se llama, la que cruzan las piernas, ni pondrás no sé. Bueno, las posiciones, la verdad que desconozco bastante cómo es. Te menciona eso, y no es que la posición en sí tenga algo malo, porque en realidad puede ser un ejercicio de gimnasia, ¿sí? Ahora, como bien dijiste vos, hay todo un trasfondo espiritual que lo tenés que conocer. Entonces, digamos, el movimiento en sí no tiene nada de malo, pero sí el trasfondo espiritual. Es lo mismo, tal cual, ¿eh? Tal cual. Sí, el trasfondo espiritual. Entonces directamente Dios te dice, ¿sabe qué? No haga nada de eso, dedícate a otra cosa. No lo hagas. ¿Cuál es el problema? Decía el apóstol Las Pablo, constelaciones, que es ahora también. ¿cómo? Las constelaciones son la nueva moda de ahora también. ¿Cómo cuál es? ¿En serio? ¿Hay Sí, algo? muy bien no sé, pero es como que es una persona que te lleva a tu pasado y te cura todas las heridas que tuviste, y es como un trabajo así medio raro, que es Sí. Creo que constelación. mezclan el hipnotismo, algo así. Sí, o Ah, sea, te Te llevan a tu pasado hipnotizan y te llevan al para sanar tu pasado, te pasado. hacen recordar todo tu pasado, lo que pasaste de chiqui, o sea, una sanidad espiritual trucha. claro, encima peligrosa, porque Claro, eh, sí. sí, sí, porque inclusive podés, ustedes saben que el recuerdo es algo cada vez que recordamos algo, hay mucho de invento de nuestro cerebro. No es tal cual nada de lo que recordamos. falso Eh, recuerdo. claro, y más cuando más te tirás para atrás, sobre todo en un ambiente así, ¿no? Muy espiritual, podemos empezar a inventar cualquier cosa. Y te puedo asegurar que los demonios nos van a hacer acordarnos de cosas que no existieron ni pasaron nunca. Y Pero si no estoy me seguro. equivoco, Sí. si no me equivoco, es como que te hacen hablar con muertos, digamos, con personas que murieron y vos no pudiste Ah, mira, perdonar. mira. Bueno, eso te trae más carga que otra cosa. Sí, sí, tal cual. Mira. Bueno, eso ¿Cómo es sí. cómo es la palabra que dijiste, Fernando, la anterior? Como cuando decía que no mezclara la leche con los cabritos. Una seducción, ¿cómo era que la palabra anterior? No me acuerdo. Que lo pintan tan bien que vos decís, wow, qué lindo, voy a hacerlo, a ver qué pasa. Voy a Claro, sanar, claro. sanar entre comillas. Claro, claro. El tema es sí, mezclar el pensamiento mágico con la obra del Señor. Hoy por hoy los médicos te mandan a hacer yoga cuando vos ya sos mayor de edad y, y a mí muchas veces me invitaron a hacer y yo decía, no, ¿qué voy a ir si eso te hacen poner la mente en blanco y ahí es cuando hay transferencia porque te hacen hacer esas posiciones que vos decís, Claro. que está bien que en la posición, si vos lo llevas, una hermana me decía, yo voy, dice, pero mis pensamientos los pongo en el Señor cuando dicen que pongamos la mente en blanco, pero a mí en el cuerpo me hace bien. Claro. Sí, lo que Pero ahí pasa es era que como que estaba no, mezclando leche y cabrito. no, pero no está mal, no está mal el razonamiento. Por esto, es lo mismo. Vos podés comer una vaca hervida en leche, un pedazo de Sí, carne hervido en leche. No tiene nada de malo. sí.
No, La tampa. Porque, claro, lo mismo que podés hacer un ejercicio que se suele utilizar en el yoga para la espalda, ponerle que te duela, ¿no? Ejercicio. Pero lo que tiene que ver no es, digamos, el hecho fáctico en sí, es decir, lo que se hace, sino el trasfondo por el cual vos lo haces. Entonces, claro. Claro, en este el caso, ritual. el ritual, en este caso, en esa época, en ese lugar, eso era un ritual. Hoy no es un ritual. Decía, lo que iba a mencionar, el apóstol Pablo decía que comer los sacrificados a los ídolos no tiene nada de malo, decía él. Yo puedo comer los sacrificados de los ídolos, no me hace nada porque los ídolos no son nada, ¿no? En ese sentido era claro. Ahora, después agregaba, ahora, si a un hermano mío lo voy a hacer caer por yo estar comiendo un sacrificado a los ídolos, es decir, el hermano decía, se puede comer sacrificio a los ídolos, porque no tiene la madurez suficiente para entender que los ídolos no son nada y la comida es comida. Entonces dice, yo no voy a comer nada. Yo lo voy a hacer por amor a mi hermano, no porque la comida tenga algo malo en sí. Esto es lo mismo. Si nosotros entendemos que hay un ejercicio que yo puedo ver, no sé, por el tema de la espalda, aunque pertenezca al yoga, pero yo hago el ejercicio, pum, estoy mejor, hice un estiramiento bárbaro. Bárbaro. Ahora, si yo digo, bueno, estoy yendo a yoga, digo en la iglesia, estoy yendo a yoga con unos y voy a hacer caer un hermano pequeño que recién Claro, arranca por ahí y va a decir, bueno, es lo mismo, y se va a meter en un tema que después le va a costar muchísimo salir. Entonces, a veces, claro. por amor al hermano, decir, no, eso directamente no lo hagamos y ya está. Si total, ¿qué No cuesta? lo recomendemos. Claro, tal cual, tal cual. No porque tenga algo de malo el ejercicio, sino el trasfondo espiritual que El suele trasfondo, haber claro. Sí, sí, sí. en esos casos. Esto ya lo puse, ¿qué pasa? Puede ser también de ¿Sí? que tenga que ver algo así como, no, capaz que pregunto una pavada, pero viste que ahora hay mucha moda de que los hombres se pintan las uñas y es como que no lo ven malo y ahora dicen que se pintan las uñas por un niño de cáncer. O sea, como que tapan eso, Sí. que es por un niño porque lo hacen por un niño de cáncer. Y te dicen, ¿qué tiene de malo que un varón se pinte las uñas? Sí, mira, la homosexualidad es pecado. Ahora, no todo el que se pinta las uñas es homosexual. Yo lo veo así. Y es una cuestión cultural 100%, porque, digamos, ¿qué sería? Lo único que se me ocurre a mí, el único problema es que sea homosexual. Fíjate que en la época de Jesús los varones andaban con vestido. Y si ahora alguien se pone vestido, decimos, ¿cómo tiene vestido? Bueno, eso es una cuestión cultural. El problema no es cómo se viste, ni qué se pinta, ni qué se pone, sino si está pecando o no está pecando con el tema de la homosexualidad, la pornografía, etcétera. Que puede ser que sí, pero el problema es el pecado, no las uñas pintadas, ni si se pone un vestido, porque es cultural. Nosotros entendemos que si un varón se pone un vestido, bueno, sí, es que es homosexual o algo así, o promueve eso, ¿no? Pero es re Claro, pero cultural, eso es re cultural, eso no es. claro, pero yo lo que digo es como que nosotros lo vemos mal si es homosexual, pero lo tapan como algo bueno. Lo que, Claro, a eso es lo que me refiero. claro. Como que, lo ven bien, lo ven bueno, pero en realidad la persona, o sea, está, ay no, pobre, lo hace por un niño que tiene cáncer. Como que, No, la verdad que no escuché nunca a alguien que se pinte las uñas por un niño que tiene cáncer. sí, lo leí yo la otra vez. Mirá, Como que, viste que la Biblia dice que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo claro, llamarán bueno. Como claro, que a esto lo ven bueno porque lo hace por, claro. como la persona que es gay, ay no, pobre es gay, lo ven bueno, no lo puedes discriminar, no puedes hacer nada. Y en realidad la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Sí, es pecado. Mira, no es, o sea, no hay ni que discriminar ni tratarlo mal. Es su pecado como cada uno de nosotros tenemos nuestro pecado. Es un pecado más. Claro, sí, obvio. No es Sí, sí, sí. peor que la mentira o que, no sé, cualquier otro pecado. ¿Sí? Y cada uno carga con los suyos. El que tiene tendencias homosexuales, lo más probable es que lo tenga
algunos no, algunos zafan, algunos es que se les comió la cabeza a la sociedad y entraban por ahí, pero otros es algo que van a tener que luchar toda la vida. Y bueno, cada quien con su lucha, ¿no? El Señor nos va a poner una carga más grande de la que podamos soportar. Y cada uno lucha Claro, con pero sus yo propios lo que, pecados. Sí, claro, pero yo lo que voy es como que detrás de todo eso hay algo oculto, digamos. sí, sí, que puede ser un tipazo o una mujer, digamos, no tiene nada que ver. Puede, inclusive puede que sea cristiano y que esté luchando con ese pecado. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, como la sociedad lo admite re bien, este tipo de pecados, nosotros vamos a admitirlo. Y no, es pecado, qué sé yo, las leyes la puso el Señor, no la puse yo. A mí me gustaría decir, joya, no pasa nada, esto es cultural, pero no es cultural, es pecado. Hay un montón de pasajes donde dice que es pecado y ya está. Es pecado, es pecado. Lo mismo que, Puede- sí, no, no, que puede ser que lo que esté diciendo la hermana es que hay diferentes movimientos culturales que lo que buscan es Verlo borrar bien. borrar el límite entre la masculinidad, la feminidad, entonces como que de esa manera queda aceptado que se corra esta barrera o que Establecer se un elimine solo esta barrera. género. Claro, eso, ¿viste? A ah, través de diferentes movimientos, de diferentes Quieren imponer un cosas solo culturales género, que no haya claro, varón, mujer, ni nada. Claro, entonces de esta y manera, hay muchas cosas ahora, muchos sí, nombres nosotros, hay. sí, claro, puede ser que nosotros a través de un movimiento que diga, bueno, nos pintamos las uñas por los chicos con estos problemas, ¿no? Con estas dificultades. Entonces, a través de ese movimiento que nos parece bueno, pero de alguna manera nos inducen a correr un poquitito el límite entre lo femenino y lo masculino. Entonces, de a claro. poquito eso se va corriendo los límites y nada, puede ser que vaya por ese lado lo que... Sí, tal cual, tal Exacto, cual. Sí, sí, sí. sí, Es eso. que de todas formas los movimientos que hay ahora es como que todos se quieren imponer en la iglesia. Eh, como por ejemplo el movimiento feminista que se quiere meter dentro de la iglesia, mirá, si vos sos maltratada o si vos te hacen violencia psicológica, violencia porque tu marido te dice algo, es como que eso también lo están queriendo, es una corriente que se quiere meter dentro de la iglesia. Sí, tal cual. Que tiene que ver con Eh, muchos abusos. Obvio que si tu marido te golpea, te maltrata, denunciarlo porque no está sí. bien eso. ¿Sí? No, Obvio. no, no Ahora, está lo que bien. termina pasando, no, no, por eso, lo que termina pasando es como están diciendo, que te generan una especie de psicosis colectiva tal que te va llevando a eso. A que sí, bueno, sí, me miró mal y ya está, es violencia. Y Claro. no, por ahí no. Y uno Claro, como esposa o como esposo cristiano tiene que actuar según lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros no tenemos que imponernos sobre la persona que no va a la iglesia. Si yo voy a la iglesia, no tengo por qué imponerle al otro, vení a la iglesia, vení porque vos te estás haciendo esto. Es como yo, cuando todavía no estaba bien madura en el Señor, nomás le decía a mis hijos, no te tatúes por esto, porque estaba, como Claro. dijiste vos, mirando al otro y no estaba mirándome a mí. Y hoy esto lo que está queriendo hacer y la corriente esta de feminismo, de Mm, cualquier, lo que sea, ¿no? Se están queriendo mm. meter muy sigilosamente. Pues una iglesia tiene que estar muy preparada, muy, Sí, sí, muy, sí, tal ¿Puedo cual. comentar firme algo, Fernando? Sí, con sí, este sí. tema de violencia, porque esto, como decía acá, que le daba carta de divorcio al marido, que la repudiaba, que hay que tener un hilo muy fino, y eso la corriente feminista lo saben, entonces van entrando por ese lado. Y hay mucha gente que lo copia, es como decía Daniela, Por eso ay, dice vamos a que, llamarlo bueno porque se pinta las uñas. Eh, por eso una en iglesia, estos tiempos, perdón, en estos tiempos yo lo que opino es que tenemos que ponernos más firmes en la palabra, sí, porque así como dice Fernando, por ahí en el tema yoga, por ejemplo, hay alguien nuevito en la iglesia y escucha que comentan que están haciendo yoga. Nosotros sabemos que ya estamos investigando, aprendiendo, instruyéndonos Ah, en la palabra, que no hay que poner la mente en blanco porque, bueno, eso no corresponde. La Biblia dice, meditarás en mi palabra.
en mi palabra, pero eso es algo que nosotros sabemos y quizás nos corresponde, o sea, comentarle, enseñarle al nuevo, ¿no? Después con respecto de las culturas, las tradiciones, no sé, está el escocés que usa pollera. En el tema Claro, ese, o tal sea, cual. es cultural, pero a lo que voy yo, el que está más firme en la palabra, obviamente el que se pinta las uñas de negro, del color que fuere, puede ser cristiano también, es cuestión de conocerlo y bueno, a ver, pero hay siempre un trasfondo, ¿no? Porque también están las leyes que todavía siguen debatiendo. Yo soy partidaria del hombre que no quiere tener hijos, no tiene por qué tener un hijo. O sea, hoy por hoy la mujer tiene porque quiere, se deja de cuidar y tiene un hijo. A lo que voy es que hay muchas leyes que todavía se tienen que debatir, pero hay que estar firmes en la palabra, ¿no? Y tratar de discernir y bueno, y no por ahí comentar algo adelante de alguien nuevo porque lo puede tomar para el otro lado. Tal cual. Sí, sí, sí. Pasa que si nos ponemos a hablar de esto no terminamos más, pero todos los movimientos por ahí tienen algo de bueno. El movimiento feminista tiene muchísimas cosas buenas, o tuvo, y terminan yéndose para cualquier lado. O sea, a un extremo muy insano. ¿Sí? Sí, tal cual. Esto ya lo habíamos visto, no sé por qué lo volví a poner. Bueno, esto de todos los que oyeron que se dijo, ya lo habíamos visto. Ojo por ojo. Ama a tu prójimo. Uy, cómo deben estar esos padres. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está comentando cualquier cosa. Que creo que es Nanu. Ahí está. Ya te iba a silenciar. Bien, esto ya lo vimos. No sé por qué lo tengo. ¿Volví para atrás? ¿Qué pasó? Esto ya lo vimos. Ley de Hammurabi, creo que era lo último. Ley del Antiguo Testamento. Eso ya lo vimos, profe. Sí, sí, sí. Derramamiento de sangre, provisiones extrañas. No sé si mientras que estábamos hablando yo me puse a jugar con el botoncito y me fui para arriba. Tarea, sí, ya lo terminamos. Vamos para atrás. Si el pueblo no cuida a los necesitados, Dios no puede darle. Este tema. Al fin de cada. Leyes que traen bendición a los que le obedecen. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Eso lo vimos ahora. Dice: y lo venderás al levita, que no tiene parte ni heredad contigo, al extranjero, al huérfano y a la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor te bendiga en toda la obra que tus manos hicieran. Cada 3 años sacarás el diezmo y se lo darás a la viuda, es decir, el que no puede trabajar, al huérfano, que no puede trabajar, al levita, que no puede trabajar tampoco, solamente puede trabajar en el templo. Entonces acá vemos que el diezmo es para los que viven del templo, para el huérfano y para la viuda. ¿Sí? No es algo tan simple como lo hacemos nosotros. Profe, pero puede ser que en el Nuevo Testamento Jesús se refiere a- no recuerdo bien, pero dice algo así como que la verdadera religión es atender a las viudas y a los huérfanos, ¿no? ¿Puede Claro, ser? sí, tal cual, tal cual. Porque habla de la misericordia, ¿no? La segunda ley más importante, amar al prójimo. Dice, si el Claro. pueblo... Y que también después hay un pasaje que dice que el que vive enseñando la palabra también se lo mantenga, ¿no? Claro, Es, por eso se refiere eh, a eso, a que también sea para la iglesia, para que se administre de esa manera. tal cual. Es bien práctico, ¿eh? Sí, sí, sí. El apóstol Pablo dice que yo soy el único que no tengo derecho a no trabajar. Dice que él remendaba redes, ¿no? No, cosía carpas. Eh, porque él no recibía una ofrenda para subsistir. Dice, Dios puede darle prosperidad al que se ocupa de la levita, el huérfano y la viuda. Lo que dice que son leyes que te benefician si vos las cumplís. La ley dispone beneficios para los necesitados. El sistema de bienestar social del Antiguo Testamento estaba bien establecido, y beneficios para los que benefician a los necesitados. Es decir, este tipo de leyes beneficia a los que no tienen y benefician a los que dan.
una ley así no es restrictiva ni punitiva, sino un vehículo de buena práctica y como tal es instructiva para nosotros, tanto como para los antiguos israelitas. ¿Sí? Es decir, bueno, si ayudas, te va a ir bien. Tarea. Ya estamos con la tarea. Esta tarea es tarea. Les voy a dar una tarea. Redactar un breve párrafo que responda a por qué los cristianos no hacemos sacrificios como lo indica la ley. Justificar bíblicamente. Es sencillo. Y sí, porque bueno, hay que referirse a los tiempos que vivimos hoy. O sea, ¿cómo se vería eso en estos tiempos? ¿A eso te referís, Fernando? Sí. Ok. Esto es re importante esto, ¿eh? Busquen pasajes bíblicos y bueno. Próxima clase es la última de esta materia, ¿no? Capítulo 13, que es Apocalipsis. Es decir, en este orden, según sus tiempos. Primero, lo primero que tengan que hacer es redactar un párrafo explicando esto, ¿sí? Si tienen tiempo, lean el capítulo 13 del libro, y si tienen tiempo, lean el Apocalipsis. En ese orden sería, ¿sí? Miren, nosotros terminamos el martes que viene con esta materia y al martes siguiente arrancamos con este servicio cristiano. Todos los que están en este grupo no tienen que volver a anotarse. Ya, digamos, siguen porque seguimos con el mismo link, todo. El mismo grupo de WhatsApp, etc. Es decir, el que no quiere estar directamente me dice, miren, yo no voy a estar, sale del grupo y bueno. Y hay otros que van a ingresar y que se van a sumar en el grupo. ¿Sí? Eso sería como para hacerlo más simple, porque la otra era que se vuelvan a anotar todos. Pero iba a ser engorroso para ustedes y engorroso para mí, que tengo que otra vez, y ya el grupo ya está, directamente seguimos así. Es decir, que tenemos una continuidad. Sí, Juan. Le hago una consulta. Sí, Servicio cristiano es la próxima materia. sí, Y hay una clase abierta que se sí, llama también Servicio Cristiano, sí, que eso sería antes del inicio de la materia. exactamente. Antes del ¿Sí? inicio de cada materia, voy a dar una clase abierta, es decir, cada 2 meses, una clase abierta el sábado, un pantallazo general, y después tenemos la clase. Ok, porque yo O sea que recomendé el a... 9 empezaríamos. Sí, Entonces nosotros no nos anotamos para esa clase eh, sí, abierta. no se repite nada, es otra clase que es el mismo tema, pero es otra clase, ¿eh? No es que yo voy a Ah, ok. repetir algo durante las clases, es otro tema. Del mismo, Ah, digamos, está bien. general, es que no entra en 8 clases tampoco. Eh, digamos, es un pantallazo general, es una idea general, pero vamos a ver cosas que no la vamos a ver después durante las clases. Si lo pueden ver, bárbaro. Ok, Igualmente la voy a grabar y la voy a subir al grupo, así que también ahí van a tener la posibilidad de verla. Igualmente mejor es la interacción. ok, ok. Pero bueno, Yo para saber si me anotaba o por ahí anotándome a esa clase abierta, quitaba un lugar a otra persona, por eso. no, por ahora los lugares hay, hay varios, muchos anotados, pero hasta 100 personas creo que hay en Zoom. Ah, está bien, está bien. Y no llegué a 100 ni de casualidad, así que tranqui. Si lo quieren hacer, bienvenido y Hasta mejor porque ahora. 150 es ahora, Fer. ¿Cómo? Hasta Ah, 150 personas 150. podés Ah, tener listo. ahora. Sí. Listo. Y no sé si más, porque como es el premium, no sé qué, la verdad que no me fijé, no creo que haga tope. Lo que sí, si son muchos, lo que voy a hacer es tener a todos muteados y en un momento voy a desmutear para que, bueno, hablemos todos. Pero si veo si se me Ok. complica, si no, no. ¿Está bien? Bueno, próxima clase, eso. ¿Sí? ¿Alguno? Esperen que dejo de compartir. Si nos vemos todos. Alguien que quiera acompañarnos en oración para terminar.
Voy, Fer. Dale. Señor, te damos gracias por este tiempo compartido. Gracias, Señor, porque podemos aprender cada día más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos aliente, nos levante, nos redarguya, Señor, a través de todo lo que estamos aprendiendo. Y gracias, Señor, por cada enseñanza recibida, porque es para lo que tú nos preparas para estos tiempos venideros, Señor, que son, es como decía Fernando, que tú nos pones cada día más no un sacrificio, sino, Señor, una prueba, una lucha, algo para, no para menguarnos, sino para animarnos, a impulsarnos, a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, gracias por la vida de Fernando, gracias por las enseñanzas que tú pones en su corazón. Te pedimos que bendiga su vida, que bendiga su casa, su familia, Señor, y que bendiga a cada uno de los hermanos que estamos acá en este recinto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, Amén. nos vemos, gente. Nos vemos el martes que viene. Amén. Buenas Chao. noches. Bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Amén. Nos vemos.